A todos los que nos acompañan en esta tarde, a los que siguen esto y lo verán después por las plataformas correspondientes de las Fuerzas Armadas, mi cariño y mi agradecimiento por la generosidad, primero, de haberme invitado y segundo, de acompañarme en esta tarde. Yo recuerdo que el pasado año el señor ministro me honró y nos honró con su presencia en el tribunal y nos habló de este acto. Enhorabuena, se celebra al día siguiente de conmemorarse el 178 aniversario de la independencia de nuestro país. Eso puede parecer en términos históricos poco, pero son muchos años, 178. Y a pesar de los nubarrones que hemos tenido en el curso de nuestra historia, la independencia nacional es una realidad alimentada por el espíritu y el esfuerzo que día tras día realizan hombres y mujeres dominicanos, tanto de uniforme como en la vida civil. Voy a decir algunas palabras sobre el liderazgo ético del general Juan Pablo Duarte, el momento en que coincide con esta magnífica obra. Pero lo de magistral es solamente porque soy magistrado, no porque sea una charla muy amplia, sino que voy a compartir con ustedes algunas ideas, porque de Duarte se puede escribir mucho y se seguirá escribiendo. Y ya lo decía con mucha propiedad nuestro editor de la obra, el coronel Sócrates Suazo, hablaba de la diversidad de actuaciones de Juan Pablo Duarte. Y por eso yo voy a empezar precisamente señalando, al hablar del liderazgo ético en sentido amplio de Juan Pablo Duarte, lo que es el carácter polifacético de Duarte y su condición de liderazgo. Juan Pablo Duarte es sin dudas la figura pública más prestante de nuestra historia republicana. No existe antes de su nacimiento en 1813, ni después de su muerte en 1876, en mi humilde opinión, un personaje histórico de mayor trascendencia e influencia. Su personalidad polifacética le permitió destacarse en diversos ámbitos en los cuales resulta un referente obligatorio. Duarte fue político, dramaturgo, poeta, maestro constitucionalista y militar. Ese rasgo de su personalidad constituye la condición que permitió desarrollar en él un genuino liderazgo que hizo posible que conectara fácilmente con diferentes personalidades y sectores de la sociedad de su época, permitiéndole llevar a cabo sus propósitos independentistas, democráticos y transformadores. Los aspectos más descollantes de su liderazgo son factores claves de su obra redentora. Duarte es milicia, ética, transparencia, patriotismo, dominicanidad, nacionalismo, vocación revolucionaria e internacionalismo, arte, estudio, intelectualidad e ideología, democracia, libertad, justicia, liberalismo, táctica y estrategia, constitucionalismo, humanismo, cristianismo, municipalidad, antiimperialismo, romanticismo, fe, compromiso, solidaridad, organización y disciplina. Duarte es un referente de la ética militar.
Es un referente valioso e importante desde el punto de vista de lo que se conoce justamente como ética militar, entendiendo este concepto como el conjunto de mensajes y prácticas relacionadas con virtudes que deben ser observadas para un mejor servicio a la patria. Juan Pablo Duarte nos dio en su vida como soldado importantes lecciones de ética militar. Duarte representó la excelencia militar. En este sentido, el reputado historiador samanense Emilio Rodríguez de Morici escribió en su obra en torno a Duarte lo siguiente, cito: en la biblioteca de Duarte se encontraron libros militares, traducciones fragmentarias de su puño y letra que también evidenciaban que él estudiaba y enseñaba manejo de armas. Termino la cita. Este dato biográfico resaltado por este ilustre historiador nos permite apreciar el grado de importancia e interés intelectual que para Duarte representaba la cuestión militar. Todo militar debe cultivar la lectura y la disciplina intelectual. No se trata solamente de fortalecer el cuerpo para cumplir con la ardua faena militar, sino que además es preciso enriquecer la mente, cultivar el intelecto y nuestro acervo mediante la lectura. Este rasgo de la vida de Duarte nos enseña una de las virtudes militares importantes para un liderazgo ético dentro de los cuerpos castrenses, la excelencia militar. Francisco José de Caldas y Tenorios, prócer de la independencia de Colombia, mejor conocido como el Sabio por su erudición militar, acostumbraba a arengar a sus tropas del siguiente modo, cito: ahora quiero yo, jóvenes militares, hacerles esta pregunta: ¿queréis tener honor? Pues cumplan con religiosidad las obligaciones que os impone vuestro Estado. Tengan deseos de ilustrarse, aplíquense con tesón al estudio de las ciencias militares. Termino la cita. Esa decorosa virtud de la excelencia militar se logra mediante la profesionalización en la carrera militar, participando en cursos de formación que coloquen a los hombres de armas en mejores condiciones intelectuales de servir a su patria. El espíritu de servicio y la abnegación. Saludo la presencia del magistrado José Alejandro Vargas del Tribunal Constitucional. El espíritu de servicio y la abnegación. Conforme destaca el historiador dominicano Orlando Hinoa en su ensayo Juan Pablo Duarte, su última batalla, padre de la patria, se indica que el patricio ingresa en 1834 a la Guardia Nacional Haitiana como fourrier. El fourrier es el cabo que distribuye la comida entre las tropas. Se trataba de la conscripción militar, el servicio obligatorio que todo ciudadano debía desempeñar desde los 15 años hasta los 60 años de edad. El historiador militar mayor general, en honrosa posición de retiro, como se dice, el general José Miguel Soto Jiménez, en su obra Duarte de carne y hueso, nos dice: la guerra, y ya se anunció un poco esa cita, la guerra como continuación de la política por otros medios constituye un sacerdocio para Duarte, y esta posibilidad no se la confía a la casualidad ni a la improvisación, sino al entrenamiento y a la planificación que él mismo dirige y asume con su dirigencia. Y es de tal forma eficiente esta organización, continúo la cita, que aún con su ausencia obligada, funciona con éxito la cadena de mando. El padre de la patria recibió entrenamiento militar en la Guardia Nacional Haitiana,
pero también sabemos que montaba bien el caballo, sabía disparar y como cabo Fourrier conocía del mantenimiento y sostenimiento de la tropa y todos aquellos aspectos administrativos de la vida castrense. Me refiero, claro está, a la logística, que era la especialidad de Duarte en la vida militar. Termino la cita. Este otro episodio de la vida gloriosa de nuestro patricio nos muestra otra relevante virtud de la ética militar, el espíritu de servicio. Esto es, nuestra disposición permanente para anteponer siempre el bien común al propio, dando a nuestra vida un sentido de compromiso desinteresado en beneficio de nuestro país. El espíritu de servicio es uno de los elementos claves de la vocación militar. Exige abnegación en el cumplimiento del deber y se manifiesta en una actitud de permanente disponibilidad y compromiso. Se ejerce sin esperar nada a cambio y la recompensa que se recibe es la dulce y gloriosa satisfacción del deber cumplido, la lealtad militar en la vida del patricio. El 16 de julio de 1838 quedó constituida la Sociedad Patriótica La Trinitaria y a Duarte se le designó general en jefe de los ejércitos de la República futura y director general de la Revolución. Asimismo, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte fueron designados coroneles cuando se integraron a la organización secreta semanas después de constituida. Luego de proclamada la República, la Junta Central Gubernativa le ratificó a Juan Pablo el rango de general de brigada. Duarte ingresó a esa institución castrense a los 21 años, en 1834. En 1842 fue nombrado capitán de su compañía y ya en 1843 obtuvo el grado de coronel. Esos conocimientos militares fueron aprovechados para la causa de los trinitarios, a quienes además de formarse en ciencias políticas, se les preparaba militarmente. Luego de proclamada la independencia y de su regreso al país desde Curazao, Duarte fue designado comandante militar del departamento de Santo Domingo con el rango de general de brigada. En su condición de jefe militar fue enviado al sur el 21 de marzo por la Junta Central Gubernativa para que junto al general Pedro Santana enfrentara a las tropas invasoras haitianas comandadas por el presidente Charles Herard tras la victoria dominicana del 19 de marzo de 1844 en Asua. Juan Pablo Duarte sale al destierro y regresa del exilio de Venezuela con 51 años de edad, el 25 de mayo de 1864. Desembarcó vía marítima por Montecristi para integrarse a las luchas restauradoras y entregar, si era necesario, lo más preciado de su ser en favor de la liberación del pueblo frente a la anexión española, su propia vida. Esta referencia de la vida militar de Duarte nos ilustra otra de las grandes virtudes del liderazgo ético militar, la lealtad militar. Por lealtad militar se entiende la devoción sincera, voluntaria e infalible hacia la nación. Los cuerpos castrenses, los superiores, subordinados y compañeros. Esa lealtad militar supone respeto, sinceridad, apoyo en todo momento, cooperación, compañerismo y adhesión. El militar leal mantiene sus valores y sus obligaciones por encima de la conveniencia personal y de la adversidad coyuntural. Surge como consecuencia de un sentimiento mutuo de confianza, respeto y conciencia de estar colaborando para alcanzar un objetivo común, la protección de los mejores intereses de la patria. La ética política en Duarte, la resiedumbre del patricio y su auténtica convicción democrática se evidencian en un acontecimiento ejemplarizante y en su proyecto de ley fundamental.
Mella estaba convencido de la necesidad de que Duarte encabezara el Estado dominicano, lo cual propició en Santiago de los Caballeros, mediante un acta de pronunciamiento el 26 de junio en su iglesia mayor. El 4 de julio, Duarte fue victoriado como presidente en la Plaza de Armas de Santiago. El 8 de julio en Puerto Plata, el padre Regalado, en un Te Deum, le señala como, cito, único elegido para conducir gloriosamente los destinos de la tierra recién liberada, termino la cita. Seguido del pronunciamiento de Puerto Plata, leído por el general López Villanueva en el ayuntamiento. Sobre ese pronunciamiento, don Pedro Troncoso Sánchez, en Episodios Duartianos, inserta la respuesta de Duarte del 20 de julio de 1844. Y dice así: a los habitantes de Puerto Plata, conciudadanos, sensible a la honra que acabáis de hacerme, dispensándome vuestros sufragios para la primera magistratura del Estado, nada me sería más lisonjero que saber corresponder a ella llenando el hueco de vuestras esperanzas, no por la gloria que de ello me resultaría, sino por la satisfacción de veros, cual lo deseo, libres, felices, independientes y tranquilos, y en perfecta unión, y llenar vuestros destinos cumpliendo religiosamente los deberes que habéis contraído para con Dios, para con la patria, para con la libertad y para con vosotros mismos. Me habéis dado una prueba inequívoca de vuestro amor y mi corazón agradecido debe daroslas de gratitud. Ella es ardiente como los votos que formo por vuestra felicidad. Sed felices, hijos de Puerto Plata, y mi corazón estará satisfecho, aún exonerado del mando que queréis que obtenga, pero sed justos lo primero, si queréis ser felices. Ese es el primer deber del hombre, y sed unidos, y así apagaréis la tea de la discordia y venceréis a vuestros enemigos, y la patria será libre y salva. Yo obtendré la mayor recompensa, la única a que aspiro, el veros libres, felices, independientes y tranquilos. Termino la cita. Para don Pedro Troncoso Sánchez, Duarte, cito, lo que fue un pronunciamiento lo interpreta como sufragios, lo que una aclamación como esperanzas y la otorgada presidencia como el mando que queréis que obtenga. Así les dijo que las urnas dirían la última palabra. Les desaprueba el procedimiento adoptado diciéndoles sed justos y le promete sentirse satisfecho aún exonerado del mando, es decir, aún sin aceptarlo o derrotado en los comicios, si lo sabe, libres, felices y unidos. Así quiso señalarles el camino correcto a sus amigos de entonces y a los dominicanos de todos los tiempos. Termino la cita. En el ámbito constitucional, como señaló el profesor José Joaquín Pérez Aviñón, antiguo presidente del Instituto Duartiano, cito, la visión política del padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte Díez, se revela con singular fuerza en su proyecto de ley fundamental ampliamente conocido como Constitución de Duarte. Duarte plasmó en el referido documento la esencia de un constitucionalismo liberal que él, como líder y estratega de los trinitarios,
quería que predominara en la vida jurídica dominicana. El patricio quiso que, desde el inicio mismo de nuestra existencia como Estado, el respeto a la ley, así como a las decisiones provenientes de la autoridad legítima, se constituyeran en los elementos fundamentales que gobernaran el quehacer político dominicano. En este documento se apreciarán la esencia de los pilares de las ideas y el luminoso pensamiento constitucional de quien es el dominicano, cito, el dominicano de gloria más pura, así como también el más grande entre los fundadores de la patria por la alteza de su concepción, la fecundidad de su labor y su desinterés y su abnegación imponderables, como tan atimadamente expresara don Emiliano Tejera. Es propicio destacar que una de nuestras primeras decisiones administrativas fue la resolución número 00312 de fecha 11 de diciembre de 2012, declarando al prócer Juan Pablo Duarte primer constitucionalista dominicano. Y para que ustedes vean la grandeza del pensamiento de Juan Pablo Duarte, el pensamiento constitucional, solo bastaría leer el artículo primero de su proyecto de constitución que reza: la ley es la regla a la que deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Mandaba un mensaje de que la ley se imponía a todos, a gobernados y a gobernantes. Resiliencia y firmeza militar. Tras la batalla del 19 de marzo, el general Santana se retiró con su tropa a Sabanagüey y luego a Baní, donde instaló su cuartel general. Allí se reunió con Juan Pablo Duarte, quien le propuso a Santana realizar un ataque conjunto, pero fue en cada caso rechazado su plan. Santana no conocía de estrategia militar, Duarte sí. Mientras tanto, la Junta Central Gubernativa le instruyó regresar a la ciudad de Santo Domingo por viles intrigas de Pedro Santana. Posteriormente, el 11 de mayo de 1844, la oficialidad de Santo Domingo pide varios ascensos militares, entre ellos el de Duarte como general de división y comandante y jefe del ejército. Días después, Duarte le escribe a la Junta Central Gubernativa con el deseo de pasar a Santiago para incorporarse al terreno de la guerra a prestar sus servicios en la expedición del ejército que por Constanza iría a caer sobre el enemigo en el Valle de San Juan, pero la Junta no aceptó su propuesta. En cambio, encomendó esa misión a Matías Ramón Mella. Esa resiliencia de Duarte nos enseña otra gran virtud de la ética militar, la firmeza militar, que significa que el soldado debe tener en todo momento la férrea actitud de jamás dejar que las adversidades dobleguen su carácter y lo desenfoquen de su misión de proteger su patria. La transparencia proverbial de Duarte. George Washington, uno de los más ilustres norteamericanos, decía, cito, espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos, el carácter de hombre honrado. Termino la cita. Esta célebre frase del padre de la patria norteamericana nos ilustra perfectamente una de las virtudes cívicas más importantes y que adornaban a Duarte, la honradez como raíz de la transparencia. Muy conocida es la anécdota del padre de la patria en su viaje a Sabanagüey, Baní, donde se encontraba acampado el general Santana. A Duarte se le entregó la suma de 1,000 pesos fuertes. De estos, tan solo gastó 173 pesos fuertes y el 12 de abril de 1844, fecha de su regreso a Santo Domingo, al no ponerse de acuerdo con Santana en la definición de un plan de ataque ofensivo al ejército haitiano, por la oposición, obviamente, de Santana, devolvió al Tesoro de la República, que para entonces dirigía Miguel Labastida, la suma de 827 pesos fuertes.
En su rendición de cuentas, Duarte procedió a hacer una relación pormenorizada de los gastos en que incurrió para la adquisición de raciones alimenticias para los miembros de su tropa, gastos misceláneos, entrega de recursos para estimular el comportamiento de algunos miembros de sus tropas y para encarar las enfermedades que padecieron algunos soldados, clases y oficiales. Ese nivel de frugalidad, transparencia, pulcritud, honestidad y rendición de cuentas oportuna en el manejo de los fondos públicos es un ejemplo imperecedero del patricio Juan Pablo Duarte para las presentes y futuras generaciones de República Dominicana en torno a cómo se debe proceder en el uso transparente y pulcro de los recursos del Estado. Hay un hecho singular que acontece en la muerte y honras militares fúnebres a Duarte. El patricio fallece el 15 de julio de 1876 en Venezuela. Por una curiosa coincidencia del destino, Duarte es enterrado al día siguiente, 16, en la misma fecha y a la misma hora en la cual 38 años antes se creó la Sociedad Patriótica La Trinitaria. En efecto, su hermana Rosa Duarte señala en sus apuntes, cito, el general falleció a las 3 de la mañana del 15 de julio de 1876. Se había pronunciado independiente a las 11 de la mañana del 16 de julio de 1838. Bajó a la tumba a las 11 de la mañana del 16 de julio, al cumplirse 38 años de que se consagrara a vivir solo para su patria. Termino la cita de Rosa Duarte. Otra curiosidad de la vida militar de Duarte es que al traer sus restos al país en 1884 desde Venezuela, se creó para tales fines el primer protocolo naval de honra fúnebre. El vicealmirante retirado Homero Luis Lajara Solá escribió en su artículo General Duarte, Estrategia Militar, sobre el particular lo siguiente, cito, un 27 de febrero de 1884, y como coincidencia del destino, la nave de guerra que fue a recoger sus restos mortales a Venezuela tenía el mismo nombre que la que lo fue a buscar con el pabellón nacional enarbolado en el cénit del orgullo en su palo mayor, desplegado con valor, sangre y sacrificio, la goleta La Leonor. Entre los comisionados para las honras fúnebres de Duarte estaban los héroes navales, almirantes de almirantes, Juan Alejandro Acosta y Juan Bautista Cambiaso. Se creó en tan memorables exequias el primer protocolo naval para honras fúnebres en la naciente Marina de Guerra, que consistió en una salva de 5 cañonazos a la hora del desembarco de los restos del ilustre patricio, formación de una guardia de honor frente al féretro y posteriormente disparar un cañonazo cada media hora hasta el momento de depositar los restos en la Catedral Primaria de América, donde se procedería a dispararse otra salva de 5 cañonazos al llegar los mismos a su entonces morada final en la Capilla La Altagracia, previa a un discurso del presbítero Fernando Arturo de Meriño. Termino la cita. También es preciso recordar que el 26 de febrero de 1994, mediante el decreto número 3294 emitido por el Poder Ejecutivo, Duarte fue ascendido a general del Ejército con 4 estrellas. La idea es, ¿por qué no fue ascendido a general de 5 estrellas? Duarte fue el ideólogo y precursor de la independencia nacional. Como podemos apreciar, la vida de Duarte está impregnada de hechos y anécdotas que nos ilustran e inspiran a ser hombres de bien, soldados de la patria y apóstoles de la libertad y la soberanía nacional. Mientras más sus enemigos de ayer y de hoy se empeñan en enterrar el legado de Duarte bajo la sombra del árbol del olvido, debemos coincidir con el criterio del intelectual dominicano
Jorge Tenas Reyes en su obra La República de Duarte, cuando señaló, cito, por la infame actitud de los Bobadilla, de los Santana y de los Báez, solo queda de ellos el triste recuerdo de su oscuro pasado. Sin embargo, el nombre y la gloria de Juan Pablo Duarte Gidiez, el romántico de la libertad, se agiganta en el transcurrir del tiempo como el más alto ejemplo de la dignidad nacional. Termino la cita. Quisiera aprovechar la ocasión en ese sentido para recordar las palabras que pronuncié en Valverde Mao en el año 2017 al referirme al patricio en los siguientes términos. Me cito a mí mismo. No cabe ninguna duda de que Duarte es el ideólogo y el precursor de la independencia nacional. Duarte fue un abanderado del imperio de la ley, de la legitimidad de los poderes públicos, de la separación de poderes, de la igualdad de razas, de la libertad de cultos y del Estado de Derecho. Hoy más que nunca tenemos que volver a las raíces primigenias del constitucionalismo dominicano, no solo para aprender de los errores del pasado, sino para beber en la fuente inagotable del legado constitucional de Juan Pablo Duarte. Termino la cita. Al decir de nuestro Fran Moya Pons, al referirse a Duarte señala, cito, otros los reconocen y exaltan como general del ejército dominicano, un militar convencido de que solo a través de la disciplina podrían los dominicanos asegurar su independencia. Él mismo se identificaba a sí mismo, aún en su vejez, como militar y general. Como se ve, Duarte fue un hombre múltiple, con la mirada fija en un solo ideal, la independencia de su pueblo, que gemía bajo una larga dictadura que parecía no tener fin, dado el carácter vitalicio de su régimen. Termina la cita de Fran Moya Pons. Pero vuelvo a citarlo, porque para Fran Moya Pons, cito, Duarte permanece como un ejemplo sublime de sacrificio, como un modelo de acción y como un símbolo moral inmarcesible. En otras palabras, Duarte encarna hoy, como lo hizo ayer, la excelencia patriótica dominicana. Los que estudian a Duarte como figura histórica también les reconocen su cualidad de visionario y su fibra de profeta que anunció la separación dominicana de Haití. Termino la cita. Exhortamos a todos los miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas a emular el ejemplo del patricio, a encarnar esas virtudes éticas de Duarte y forjar ese liderazgo profesional que requiere la patria para la defensa de los más sagrados atributos de la nación dominicana. Ustedes encarnan el pensamiento y la acción de Duarte en momentos importantes donde el peligro acecha lo que es la independencia y la soberanía de la patria de Duarte. Duarte no es una imagen en un busto para recordar, es más que eso. Duarte es la fuente inagotable de inspiración, tanto por su noble ideario como por sus ilustres acciones durante su vida. Todo un modelo ético para los militares dominicanos. Duarte es el prototipo del soldado ideal que todo militar dominicano debe aspirar a ser. Duarte ha ganado la más importante de las batallas, derrotando el olvido. Vivirá por siempre en cada soldado dominicano dispuesto a ofrecer su vida por la más noble de las causas, la defensa de la patria, la eternidad de la República Dominicana, que como ustedes saben, está soportada por Dios para mantener la patria y la libertad. Por eso es el lema sacrosanto: Dios, patria y libertad.
porque la República Dominicana es la única república cristocéntrica, porque tiene el libro de los evangelios abierto en San Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y como Dios es eterno, la República Dominicana, como Dios es eterno, la República Dominicana, con el pensamiento de Duarte, con el legado de todas las mujeres y los hombres que han defendido la patria y la soberanía nacional, será eterna. Y ustedes encarnan ese pensamiento inmortal de Juan Pablo Duarte. Muchas gracias.